¿Qué tal? Muy bueno. Qué bueno que no dijo otra cosa, porque como así nos han agarrado a varios. Muy buenos días, estamos en su programa Pico de Gallo. Ahora sí que no amanece temprano, pese a que ya son las 8, ya urge, ahora sí que urge mucho el cambio de horario. Mandamos un saludo a Santiago Papasquiaro, donde se nos sigue a través de la Tremenda de Santiago, y a todos los municipios donde tenemos cobertura a través de Radio Durango, Radio Santiago y todo a través de Cosmocable. Invitamos al público también, radio escucha, televidente, a que nos puedan ver por Facebook, entrando a través del Órale Qué Chiquito, para que puedan ver este programa en su computadora en vivo, al momento. Pues tal como lo anunciamos, se encuentra con nosotros Esteban Villegas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Junta de Coordinación Política, una nueva figura que se ha establecido en el Congreso del Estado, lo cual implica una mayor participación de todas las fracciones que tienen representación en el Congreso y pues mayor participación, mayor democracia, acuerdos más consensados. Y precisamente de esto vamos a hablar ahorita con Esteban. Esteban, buenos días. Muy bien, muy buenos días, don Carlos. Ha habido cambios, se han generado cambios importantes en el Congreso del Estado. Y hay que mencionarlo, bueno, a partir de que usted se incorpora como presidente de la Junta de Coordinación Política. Uno de ellos que llamó la atención, y ahorita iremos viendo, pero el que más llamó la atención fue la comparecencia de todos los funcionarios, el mismo gobernador, para su informe y los desgloses de cada una de las secretarías a través de los titulares, dando informes. Sí, así es. Coméntenos en qué consiste este cambio. Fíjese que primero, gracias por la invitación y saludar a toda la gente que nos está escuchando y viendo a través de Cosmocable. Sé que esta señal llega prácticamente a todo el estado y los saludamos a los que ya se hayan levantado, aunque todavía no amanece bien. La Junta de Coordinación Política es una nueva figura, es la primera vez que existe. Antes se llamaba la Gran Comisión y el que tenía la mayoría en el Congreso se quedaba los 3 años con la Gran Comisión. A partir de esta legislatura cambia el modelo, es Junta de Coordinación Política y marca que quien tenga 13 votos, 13 diputados, que tenga mayoría simple, se puede quedar los 3 años con la Junta de Coordinación Política. Pero como en Durango nadie tiene 13 diputados, nadie tiene esa mayoría absoluta, entonces tiene que ser rotativa y va a rotar la Junta un año cada partido político que tenga mínimo el 20% de los diputados, o sea, 5 diputados, lo cual el primer año fue Morena, quien tuvo la Junta de Coordinación Política, nos toca a nosotros el segundo año y el tercer año tendrá que volver a rotar esta Junta de Coordinación y sí, es un buen ejercicio, creo que sí es muy democrático y vale mucho la pena explorarlo porque pues también tiene que llegar uno a más acuerdos, tiene que uno tener consensos, no se puede quedar nadie con el pastel completo, eso claro. Es algo importante porque entonces empiezan muchas negociaciones internas, hay que saber hacer mucha política para mantener el Congreso unido, hoy que es la vez que ha sido más plural en la historia de Durango el Congreso desde que yo me acuerdo y con muchas fuerzas representadas. Y a partir del 1 de septiembre me toca a mí estar en la Junta de Gobierno junto a la Junta, somos 7 personas, yo soy el presidente, Morena tiene 3 representantes por ser mayoría en el Congreso, el PAN tiene un representante y esos 5 tienen voz y voto. Y hay otros 2, el Verde y el PT, que tienen voz pero que no tienen voto en la Junta de Gobierno. Esos 7 personas somos los que conformamos la Junta. Nos reunimos de manera periódica y sacamos el consenso, don Carlos, de que por primera vez en la historia de Durango, los 14 secretarios de Estado fueran a comparecer al Congreso en el Pleno, porque antes iban y había un acuerdo político de que nomás unos fueran al Pleno y otros fueran a las comisiones. Y entonces se sentía como si quisiéramos guardar a unos, o sea, ayudarles a unos, claro. Al Pleno no, y a otros, pues ahí les vamos. Y se da una dinámica también
de preguntas y respuestas en el Pleno con los secretarios, pero aparte le metimos un tema adicional, que la ciudadanía participara. Entonces, ¿cómo puede participar la ciudadanía? Utilicemos las redes sociales, que es ahorita lo más básico. Todo el mundo tenemos Facebook, y a través del Facebook o del Twitter o del Instagram pueden preguntarle a los secretarios. Y entonces empezamos a convocar a los ciudadanos a que nos dijeran qué querían ellos que le preguntáramos a los secretarios. Hubo secretarios que tuvieron pocas preguntas, hubo secretarios que tuvieron muchas preguntas, que era imposible que en el diálogo, en el Congreso, les pudiéramos hacer todas estas preguntas, y entonces al final les entregábamos una carpeta a los secretarios para que ellos, a través de sus redes sociales, pudieran contestarle a los ciudadanos. Por ejemplo, en el caso de los secretarios que tuvieron muchas preguntas, ¿cómo las seleccionaron? Porque obviamente hubo unas que sí, otras que no. Sí. ¿Cómo y quién las seleccionó? No, yo le pasaba antes de la sesión a todos los coordinadores parlamentarios todas las preguntas que había hecho la ciudadanía, y que ya ellos, si querían escoger alguna de esas preguntas, pues lo podían hacer. Y las que no se alcanzaban a hacer, se las entregábamos en una carpeta al final y le explicamos al secretario. Y les decíamos también que muchas de las preguntas que les hacíamos, que seguramente algunos se incomodaron, pues eran preguntas de la gente. Claro. O sea, la gente quería que les preguntáramos X número de tema. Dependiendo de las regiones también hay temas diversos. ¿Quién tuvo más preguntas? El secretario de Educación, el secretario de Salud, el secretario de Seguridad Pública, la fiscal del Estado, por su naturaleza, el secretario de Desarrollo Social, y ya de ahí en más fueron bajando. Obras públicas. Obras públicas, también obras públicas, pero el secretario general de Gobierno ya tuvo pocas preguntas, aparte fue el primero que compareció, la Contralora del Estado, el secretario del Trabajo, y nos dimos cuenta también que vale la pena este ejercicio, que hay mucha gente que no sabe qué hacen los secretarios. Por ejemplo, el secretario del Trabajo, entonces le preguntaban de cosas que tenían que ver con inversiones, con empleos, y el secretario del Trabajo no tiene nada que ver en esa parte. Esa parte es del secretario de Economía. Pero ahí nos dimos cuenta que falta mucha comunicación de nosotros, de todos los que hacemos política, porque creo que informamos pero no comunicamos. Y lo vimos en este ejercicio, creo que va a ser uno de muchos, y estamos haciendo un planteamiento para que después de este ejercicio, primero ya se quede, que todos los secretarios vayan al Pleno. Hay unos secretarios que respondían los cuestionamientos y que políticamente le entienden a esa parte del juego entre los diputados con el secretario, y había otros que se enojaron, que se molestaban, que se incomodaban, que se salían de sus casillas, y que incluso abajo, después de la comparecencia, sí, el secretario de Educación, después de la comparecencia, enfrenta allá terminándose a uno de los diputados, y bueno, tuvimos que regresarlo y decirle: secretario, estás en nuestra casa, nosotros te podemos preguntar lo que nosotros consideremos, claro. Porque aparte son preguntas que todos tenemos y que la gente las tiene, y no te tienes por qué incomodar, porque para eso vienen a este ejercicio. Y bueno, pero pues hay en ocasiones falta de oficio, y hay otros que fueron preguntas fuertes y que no se incomodan, que contestan, y que si hay algún problema lo han dicho así de manera categórica: sí es cierto, sí andamos mal en este tema, hay que rectificarlo, pero ha sido por esto, y que no se incomodan y que siguen adelante. Y entonces ve uno ahí más o menos las tablas de los secretarios. Y ¿cuáles fueron los casos de ese tipo de secretarios? No, por ejemplo, el secretario de Desarrollo Social no se incomodó absolutamente en nada. Contestó, Rivas Loaiza contesta todo, tiene buen trato, se baja y sigue, oigan, en lo que se ofrezca, que si tienen alguna otra pregunta, nos vemos en la oficina, o yo vengo, tiene oficio. Y hay otros que no tanto. Y entonces al final es un ejercicio que yo espero que también le sirva al gobernador para que él decida si cambia o no cambia a los secretarios. Al final él es el responsable del gobierno, él deberá de ubicar su gobierno y darle en los próximos 3 años, que ya va a la mitad, ya va corriendo el 4º año, qué rumbo le quiere dar
en esta etapa a su gobierno, una etapa complicada, Juan Carlos, difícil, no hay recurso económico, la economía va en picada libre, se está complicando mucho la parte económica, la parte de infraestructura también se complicó, no lo digo yo, hace unos días todos los medios de comunicación sacaron en portadas que la industria de la construcción estaba muy lastimada y entonces pues junto con él vamos a tener que buscar la forma de ver cómo detonamos la economía en Durango, porque si no pues vamos a estar metidos en un problema. Diputado, la forma de la comparecencia y el suministro informativo en términos de que sea la misma ciudadanía, ¿hay en otros estados? No, fuimos nota nacional, fue la primera vez que se dio y hemos sido 3 veces nota nacional en este mes, don Carlos. Uno, que hicimos preguntas a través de los ciudadanos en la glosa. 2, que somos el primer estado que manda hablar a los organismos autónomos, porque después de los secretarios fueron los organismos autónomos. Nos faltan todavía algunos que van en febrero, les toca en febrero. Y 3, fuimos nota nacional porque el Congreso, a través de mi persona, hizo una declaración fuerte con el tema del presupuesto, con la parte del gasto educativo. Entonces, el Congreso ha tenido movilidad, hemos tratado de colocar temas muy estructurados, tratando de ayudarle al Estado en todo lo que podamos a través de nuestra participación. Efectivamente, ha estado haciendo usted propuestas y la de el gasto educativo, acaba de ser reciente. ¿En qué consiste esta propuesta? Esta propuesta para la gente que nos está escuchando es que Durango, una parte del recurso que le llega, o el 40% del recurso que le llega, prácticamente lo tiene etiquetado. O sea, si de repente la gente escucha, le llegan tantos millones a Durango, bueno, el 40% ya prácticamente está no tocable, porque son los sueldos de los maestros que desde la revolución o desde antes, Durango le ha estado metiendo en la parte económica el tema educativo. El tema educativo representa para Durango 3,700 millones de pesos en la educación básica, y si nos vamos ya a las descentralizadas como el COBACH, el CECITE, todas esas representan como 5,000 millones de pesos al año. La propuesta que estamos haciendo es que el gobierno federal absorba el gasto educativo, se lo lleve, que él le pague de manera directa a los maestros sin que pierda los sindicatos, por decirlo así, ninguna de sus batallas ganadas. O sea, no es para lastimar absolutamente las prestaciones que tienen los maestros, pero que se las lleve el gobierno federal para que entonces Durango pueda tener esos 3,700 millones de pesos frescos. Ya cuando llegue su presupuesto, ya no va a tener que erogar ese dinero, para que con ese dinero Durango pueda salir de un atraso que tenemos histórico. Durango es un estado que no está en el norte ni en el sur, don Carlos. O sea, dicen, de repente yo escucho al presidente que dice, ahora le toca al sur porque ya le fue muy bien al norte, y entonces nos quedamos en medio y decimos, y a nosotros no nos ha ido bien. O sea, no estamos a 1,000 kilómetros de la frontera norte y estamos a 1,000 kilómetros del sur, del centro, de la Ciudad de México. Entonces Durango se queda prácticamente en medio. Por eso, hace años empezamos a hacer el proyecto para poder industrializar Durango, y la carretera Durango-Parral, Durango-Fresnillo, Durango-Mazatlán eran parte de la conectividad que Durango tenía que empezar a tener para que no nos quedáramos como estamos ahorita en medio del sándwich. O sea, nadie viene. Y la carretera Durango-Mazatlán era para que detonara a través del puerto de Gran Calado, que toda la mercancía que viene de Asia pudiera llegar a Mazatlán con ese puerto, y ya teniendo carretera, entonces Durango se convertía en un ente completamente logístico. O sea, que Durango tenga un puerto seco, logístico. Se hizo las instalaciones del CLIT, y entonces llevábamos toda una buena planeación para poder detonar lo que Durango puede ofrecerle al país. Íbamos caminando muy bien. De repente, pues gana en Estados Unidos Trump, se empiezan a complicar las cosas de empresas que quieren venir a México, gana el presidente Andrés Manuel, cambia la parte política del país, que no quiero decir que esté mal, yo creo que tiene un año
pero algo pasa con Durango porque de repente en su primer ejercicio, que fue en diciembre del año pasado, nos manda ya muy ajustado el presupuesto para Durango y empezamos a ver ahí algunos temas, nada extraordinario, y luego decíamos, bueno, aunque porque va entrando. Habría que comentar que el presupuesto de este año es justamente, no se le movió ni una coma de lo que dejó Peña Nieto. Sí, pero los diputados federales, fíjese, esto es bien interesante. Cuando Felipe Calderón era presidente de la República, mandaba un presupuesto más bajo que el que tenemos. Pero los diputados federales de Durango, de los diferentes partidos, y el gobernador hacían la parte que les tocaba, iban, peleaban, luchaban, se metían al tema de la Cámara, que es donde se ajusta el presupuesto. Una cosa es lo que manda el presidente y otra cosa es lo que autorice el Congreso, que esa es la que vale, la que el Congreso autoriza. Sí. Y podíamos traer recurso extraordinario. ¿Qué pasaba también, don Carlos? Que al final de año, por el tema del gasto educativo, se hacían gestiones y nos llegaban a mandar entre 1,800 y 1,000 millones de pesos adicionales para poder cubrir el cierre de año con los aguinaldos, con las prestaciones, pagarle a proveedores. Y esa es una práctica que Durango venía teniendo durante mucho tiempo por el déficit en la parte educativa que tiene el Estado. El año pasado ya no llegó ese recurso extraordinario, aunque el presupuesto siguiera igual. El año pasado. Con Peña Nieto. A final de año, de todos modos, ya no hubo el recurso extraordinario. En diciembre, que ya había entrado el presidente de la República, le tocó esa transición a Durango en que los que ya se iban decían, oye, ya me voy, lo ves con el que llega, y el que llega decía, oye, ¿no te ayudó el que se fue? Y entonces nos dejaron, no te dio el que se fue, lo que te dejé. Y entonces nos quedamos en el sándwich, no mandan ese dinero, y entonces Durango empieza a complicarse la parte económica. Y aunque manden un presupuesto como estaba, si no hay ese cierre. Que en todo el año no tuvo apoyo extraordinario. Extraordinario. En todo el año. En todo el año. Ok. Ahí para que los televidentes y radioescuchas vayan ubicando este tema. Sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora en las pláticas con el gobernador? Pero habría que aceptar, diputado Esteban Villegas, sí, habría que aceptar que muchas veces apoyos extraordinarios eran manejados políticamente. Es decir, los estados, los gobernadores que se portaban bien, se les apoyaba y los que no. Pues a nosotros sí nos apoyaban. ¿Se portaban bien? Bueno, sí nos apoyaban. Y es parte de la pero política. Pero así lo usaban. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. Bien. Y es parte de la... para que ir dejando... Y es parte de la política. A nosotros nos tocó gobernar con Fox, nos tocó gobernar con Calderón. Presidente municipal. Como presidente municipal, a mí ya me tocó con Peña Nieto. Pero yo estuve, por ejemplo, un rato de secretario de la Secretaría de Salud con Calderón. Y yo me acuerdo que batallamos mucho, ya no nos quiso mandar ni un solo peso para el Hospital 450. Entonces tuvo que llegar el presidente Peña, yo ser secretario de Salud, traerlo, que viera cómo estaba el hospital por dentro, no había absolutamente nada, y enamorar al presidente Peña del proyecto del Hospital 450. Se va el presidente de una gira que vino, yo tenía días de ser secretario de Salud, y nos habla y nos dice, está autorizado los más de 360 millones para que puedan terminar el Hospital 450. Ahí va la primera administración. Es una parte política. ¿Cómo se valora usted como buen gestor? Pues fíjese que me gusta mucho el tema de la gestión, don Carlos. Yo creo que le he aprendido mucho a lo largo de mi carrera a cómo buscar la forma de enamorar al gobierno federal de Durango, que creo que es lo que nos falta. ¿Cómo lo enamoramos? ¿Cómo hacemos que voltee a Durango? ¿Cómo le decimos lo que Durango le ha dado a México y lo que México le ha dejado de dar a Durango? Que estamos en una situación geográfica difícil, pero que Durango tiene muchas cosas que a lo mejor el presidente no sabe o no le hemos sabido decir. Por ejemplo, y a lo mejor mucha gente que nos está escuchando no sabe, hay un programa, por decirlo así, de incentivos fiscales y económicos a los estados que tienen petróleo. Por ejemplo, Colima. Colima es un estado que tiene menos habitantes que la capital del estado, que nomás nuestra capital, y tiene mucho más dinero que nosotros en todo el estado. ¿Por qué? Porque hay petróleo. ¿Por qué tiene mucho dinero Tabasco? Porque hay petróleo.
¿Por qué tiene mucho dinero Veracruz? Porque hay petróleo. Entonces yo les digo, en Durango no hay petróleo, pero tenemos agua. Nosotros somos productores de agua. Así nos puso Dios, así tenemos la Sierra Madre Occidental. Pero toda se pierde. Pero toda el agua, o la gran 92%. parte del agua que tenemos en Durango, se va a Sinaloa, se va a Chihuahua, Así es, se va a Coahuila. Zacatecas, se va a la comarca lagunera de Coahuila y una parte a Nayarit. Entonces decimos, Se pierde 92%. y el agua que nosotros producimos vale más que el petróleo que estén produciendo ellos. Ya en unos años mis nietos a lo mejor ya no van a conocer el petróleo más que en el museo, porque ya la nueva tecnología de la energía renovable está agarrando mucho auge y creo Claro. que vamos por un buen camino en esa parte, en el mundo, no solamente en México, en el mundo. ¿Qué va a pasar de aquí a unos años? Que lo más caro que el petróleo va a ser el agua. ¿Por qué? Pues porque es el líquido vital, porque si no hay agua, no hay vida, y Durango es productor de agua. Pues yo quiero presentar, y aquí lo voy a decir, a ver si no nos la ganan por andar de hablador, don Carlos, una iniciativa que se vaya al Congreso de la Unión para que a Durango le lleguen recursos adicionales por ser productores de agua. A ver, Sinaloa, primer lugar en tomate, productor de tomate. Pues de los primeros lugares en maíz. ¿Con nuestra agua? ¿Con el agua de nosotros? Pero este ha sido un problema histórico. Sí, claro. ¿Por qué no se le cobra agua a los estados, el agua que se le cobre a los estados que reciben el agua de Durango? Es lo normal. Ya ha habido propuestas. Yo me acuerdo en la época de Ulises Adame, que estaba también de diputado, Héctor Vela, también empezaron a presentar estas iniciativas de poder cobrar 1 centavo por metro cúbico que llegara a los estados, que es muy poquito. No, pues nada. Y representaba, no sé si 150, 160 millones de pesos al año, que no es mucho. Nada. Y me acuerdo que en aquella ocasión la comarca lagunera se opuso de manera radical y ya no pasó, ahí se quedó el proyecto. Pero más allá de cobrarle a los estados, es decirle a la federación, si a Tabasco le mandas dinero porque es petrolero, pues mándanos dinero adicional a nosotros porque somos productores de agua. Échanos la mano. Lo único que requerimos, es más, no nos des adicional, llévate el gasto educativo. Si se llevan el gasto educativo va a ser un antes y un después, don Carlos, porque vamos a tener alrededor de 3.700 millones frescos que son parte de nuestras participaciones, que no los vamos a meter al gasto educativo. Y por poner un ejemplo, la presa El Tunal 2, que tantos años hemos hablado de ella, cuesta 2.500 millones. Pues nosotros solos la podemos hacer en un año, con el presupuesto de un año. Y la presa El Tunal 2 representa la viabilidad de muchos años en el tema de la capital. El acueducto del agua futura, como le llamamos, en la comarca lagunera, que es llevar agua de la presa Lázaro Cárdenas hasta la comarca lagunera, hacer una gran planta potabilizadora para que no vuelvan o no estén sustrayendo el agua del subsuelo, ya muy que contaminada. es ya muy contaminada con metales pesados arsénico. y con arsénico. Cuesta X, bueno, nosotros tendríamos dinero para meterle a esos grandes proyectos que a lo mejor lo mezclamos con recursos de los municipios y de la federación y tendríamos más obra de infraestructura, tendríamos más obra educativa, tendríamos más tecnificación en el campo. Imagínense 3.700 millones cada año, podríamos avanzar mucho en la parte de la tecnificación del campo, podríamos hacer un gran proyecto de una visión de mediano y de largo plazo, que de aquí a 15, 20 años Durango esté plantado en otro nivel por completo, en su parte económica, en su viabilidad, en su en su esquema de su economía primaria, fortalecerla mucho, y creo que sería un gran proyecto. Sé que el gobernador lo ha planteado, ojalá que los diputados federales y las diputadas, que hoy son de piel muy sensible, no puede decir uno nada porque luego se enojan de volada, hagan la parte que les toca, eso les toca a ellos. Son mujeres, son muy renegadas a veces. Y tienen todo mi respeto, la verdad, pero creo yo que queremos verlas más combativas, queremos verlos más echados para adelante, con proyectos muy sólidos que le ayuden verdaderamente a Durango, porque si nomás van a ir al Congreso a levantar la mano como haya mandado el presupuesto el presidente, pues entonces vamos a estar metidos en un verdadero problema el próximo año, don Carlos, en la parte económica.
Bueno, antes de avanzar, usted comentaba de que está pendiente a comparecer los organismos autónomos, en la idea de que entendamos qué es eso y en qué consiste. Sí, Si por ahonda ejemplo, más. el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es un órgano autónomo. ¿Qué quiere decir? Que el Congreso en noviembre-diciembre le da un presupuesto a ese organismo para que opere lo que tenga que operar dentro de sus programas. El Tribunal Electoral es órgano autónomo, el IDAIP es órgano autónomo, el INEVAP es órgano autónomo. Este tipo de organismos van a tener que ir, Derechos Humanos es órgano autónomo, la Fiscalía Anticorrupción es un órgano autónomo. Todos estos organismos reciben un dinero importante del gobierno que nosotros les aprobamos en el Congreso del Estado. ¿Por qué los queremos llevar y por qué ya fueron 3 de ellos al Pleno? Porque queremos saber si el trabajo que están realizando ha sido efectivo para ver si les volvemos a dar el presupuesto que piden, porque cada año piden más. Y le voy a poner un ejemplo, don Carlos. El IEPC. El IEPC es el organismo que genera y que hace los procesos electorales cuando son estatales. Diputados locales, presidentes municipales, gobernador del estado. Eso corre a cargo del IEPC. Si el año pasado o este año que va terminando, tenían X número de presupuesto, voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda más. Si tenía 100 pesos el IEPC y hizo el proceso electoral de diputados locales, en el 2020 no tiene proceso electoral. Entonces, ¿por qué le vamos a mandar los mismos 100 pesos si va a ser mucho menos trabajo que lo que hicieron este año porque hubo proceso electoral? Entonces, 2020 hay que revisar cuánto es su gasto operativo. En el IEPC habría que comentar que empieza todo el proceso, obviamente no con la intensidad que va a ser el 21, pero empieza el proceso en este 2020. En el 2020, ya prácticamente en octubre. Que están pidiendo también. En octubre, sí, pero empieza ya prácticamente a final de año. Sí. El proceso, no hay proceso electoral, o sea, no van a imprimir boletas, no van a tener a los capacitadores, no van a tener funcionarios, o sea, no va a haber muchas cosas. Exacto. Y creo que estoy poniendo un ejemplo nomás y es para todos los órganos autónomos empezar a revisar y decir, a ver, ¿cómo se vino el presupuesto federal? No, pues el presupuesto federal vino así. Entonces nosotros vamos a tener que priorizar. ¿Qué es lo que la gente reclama más, don Carlos? El tema de salud. Y nos dicen, no hay medicamentos, no existe la atención que nosotros quisiéramos, no hay doctores, en los diferentes centros de salud, me estoy hablando de las comunidades rurales. Y entonces lo que vamos a tratar de hacer es ver cómo ajustamos algo de recurso de estos organismos para mandarlos y direccionarlos a cosas muy estratégicas que nos permitan priorizar el tema del presupuesto de este 2020. ¿El Congreso del Estado tiene que informar también? El Congreso del Estado no informa según la ley orgánica. Se supone que tienen que informar los diputados en lo particular. Lo que sí tenemos que hacer es una agenda legislativa. Sí, eso es otro tema. Y no lo hemos hecho. Esa la vamos a sacar a mediados de este mes. Yo espero que en la semana de esta que viene a la otra estemos presentando ya la agenda legislativa del Congreso como tal, donde van a venir pues temas que entre los coordinadores y entre los grupos parlamentarios nos pongamos de acuerdo que tenemos que subir a este periodo o a este año, a estos 2 periodos del segundo año de legislatura, don Carlos. Sí, qué bueno que... Ya la vamos a hacer. Sí, es importante porque ahí la ciudadanía sabe qué tipo de problemas van a plantear, porque, o sea, hay que ver cuál es la naturaleza, qué tipo de problemas van a plantear y hacia dónde van a enfocar su atención cada uno de los partidos y valorar, ¿verdad? Si está atendiendo solamente sus intereses. Y que participen. Inclusive, y por que supuesto. Participen. Incluso la idea es que hagamos un congreso abierto donde la gente empiece a participar en el Congreso. Por eso queremos presentar la agenda legislativa en un formato que estoy pensando donde esté la sociedad civil organizada, para poderles decir, oigan, a ver, vamos a tocar el tema de matrimonios igualitarios. ¿Qué opinan? A ver, pues vengan, se opinen, díganos.
¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Qué piensa la gente? Ustedes son la sociedad civil organizada. Aquí están directores de medios de comunicación que tienen mucha información que les llega a sus centros. Esta nueva forma del Consejo Ciudadano, está diferentes organismos hay diferentes de la sociedad civil, de decirles, pueden ir a participar, en la comisión pueden ir a participar, los vamos a escuchar y después tomaremos una decisión. Tocar un tema o no, no quiere decir cómo se vaya a votar en el pleno, pero hay que tocar los temas, hay que tocarlos. Hay que desahogar, claro. Porque de repente el tema, por ejemplo, de los matrimonios igualitarios, nomás se toca en proceso electoral. Nomás en proceso electoral se toca. Ya no va nadie al Congreso, no hay proceso electoral, ya nadie se acuerda. Y luego de repente nosotros lo metemos a la congeladora porque nos da, claro, pues nos da incomodidad votarlo de una forma u otra. Pero bueno, yo les digo, a ver, ya no podemos guardarnos ningún tema. Pongámoslo. ¿Se va a sacar? Sí, se va a sacar. Aparte, ya hay un diputado que presentó la iniciativa. El tema del aborto no ha sido tocado por nadie en el Congreso, porque también vale la pena que digamos, nadie ha tocado el tema del aborto. Ese es un tema del Código Penal. Si alguien lo mete, por supuesto que vamos a tener que tocarlo. De ahí la importancia de la agenda legislativa. Exacto. Entre otras cosas. Para que la gente vea y diga, hagan, faltó esto. Claro. O faltó esto. O también queremos hacer esto. Entonces vale la pena incluso hacer un convenio con la universidad. Platicaba yo el otro día con el director de la Facultad de Derecho. Le decía, oye, a mí me interesa tener un acuerdo con la universidad para que las iniciativas que presentemos pues les den también una revisada. Qué tan factibles son jurídicamente hablando, que tengamos una opinión externa a lo que pensamos los que estamos ahí adentro en el Congreso, para que pues la sociedad participe, que la universidad se meta a los temas sociales, que también es importante que él entre a los temas, y tener una visión de nuestros académicos, de ver cómo ven las diferentes iniciativas que nosotros presentamos. A ver, esto es muy importante porque usted está comentando que ya van a integrar la agenda legislativa, ¿cuándo? Ya, yo no más de 15 días, en este mes. Entonces ya hay que hacer convocatoria a la ciudadanía para que haga propuestas, ¿no? Ya fue el Consejo Ciudadano, el ingeniero Mojica, junto con un grupo de personas, estuvimos hace 15 días, quedaron ellos de mandarnos algunos temas que para ellos son importantes, que quieren que toquemos en el Congreso. Yo espero que los hagan llegar lo más pronto posible para poder integrar en la agenda legislativa. Ahora, la agenda legislativa es como un consenso, don Carlos, entre los grupos parlamentarios. La ciudadanía, ¿cómo puede participar? ¿Mediante qué mecanismo para hacer propuestas de integración de la agenda legislativa? No, pues las pueden llevar ahí a la Junta de Coordinación Política. Lo pueden hacer también a través de la página del Congreso. Yo creo que ya cuando la vayamos a presentar vamos a abrir una plataforma para que la gente pueda opinar, no solamente de temas que les interesen a ellos, sino también poder discutir los temas que estamos proponiendo nosotros en el Congreso. Queremos hacer un Entonces se va a llevar faltan 15 días para concluir el mes. No, pero la propuesta legislativa sí la podemos hacer porque ese es un acuerdo entre los grupos parlamentarios. Sí. No quiere decir que los otros partidos o los diferentes partidos no propongan otras cosas que no vayan en la agenda legislativa. O sea, una cosa es la agenda de todos. Ejemplo, una nueva ley de salud la vamos a tocar. Una nueva ley, vamos a tocar el tema de matrimonios igualitarios. Ya quedamos todos que lo vamos a tocar. Vamos a empezar a ver a lo mejor una agenda una reforma a la ley electoral, que se ha comentado mucho, a lo mejor también lo vamos a tocar. Pero esos son los temas como generales. Ya la parte muy particular de los diferentes temas, seguramente la van a presentar los partidos por aparte, dependiendo de lo que ellos quieran meter en estos diferentes temas en el Congreso. Bien, ahora, retomando nuevamente la cuestión del informe del Congreso del Estado Económico, ¿cómo va a ser? Hay una comisión que es la Comisión de Administración, que está representada prácticamente por todos los partidos,
que estamos en el Congreso. Ahí se lleva cada 3 meses, tiene que estar sesionando mínimo esta comisión para que se lleve el estado financiero de cómo van las cosas al interior del Congreso. Nos falta, porque hay que decirlo, don Carlos, también no tenemos Contraloría Interna en el Congreso. Creo que nos falta la figura de la Contraloría Interna para que haya un organismo que también pueda, pues, revisar a fondo y de manera autónoma el tema de las finanzas del Congreso. Está muy limitado el tema del recurso del Congreso, está ya como muy estructurado, los sueldos de la gente, lo que se lleva ahí, estamos tratando de hacer ahorros, queremos meternos en una dinámica también de que el Congreso sea el primer poder que tenga energías limpias, energías renovables, y hay que buscar esquemas. Ahorita la parte económica no está como para que estemos derrochando el recurso, y menos en la parte política, que es lo que más nos critican los ciudadanos. Bueno, regresando nuevamente a un tema muy importante que ya abordó usted, presupuesto 2020. Históricamente, los diputados se quedan a acampar, el mismo gobernador, todo el mundo. Los secretarios. Están los secretarios. Ahora no se ve esa actitud en los diputados federales. Yo no la veo, se ve Carlos. muy disperso. Usted ya hizo un llamado a eso. El gobernador, yo siento que está solo en esa preocupación. ¿Cuál es su opinión? Usted ya comentó algo al respecto. Yo creo que nos hace falta ser más agresivos. Lo digo en buenos términos. No quiere decir que nos peleemos con el presidente de la República ni con los diputados federales. Pero cuando hablo de agresividad es que Durango no se puede mantener como está. O sea, tenemos que ser agresivos en nuestras presentaciones. Tenemos que ir a enamorar al presidente, porque hoy no creo que el Congreso decida grandes cosas, don Carlos. Hoy hay un centralismo, es un estilo de gobernar, es el presidente de la República y él de repente manda y dice sí, y así lo votan. Y está, bueno, son estilos. Ha habido varias cosas que el Congreso y el Senado votan en contra de la extensión del presidente. De fondo, cosas de fondo. Ahorita no recuerdo exactamente, pero ha habido 2, 3 cosas, sobre todo en inicio de la administración. Sí, pero ya los arregló, ya no lo están haciendo. Pero está bien. No creo, no a creo. ver, pero vamos, a ver, el responsable del presupuesto es el Congreso. Así es. Es como aquí en Durango, el gobernador manda su presupuesto de ingresos, es lo que él presupone que va a ingresar y es lo que él presupone que va a gastar. Y el Congreso, a través de la Comisión de Hacienda, dice sí o no a lo que él manda. Y podemos ajustar como nosotros consideremos y así es como queda el presupuesto en base a la ley de ingresos. Es lo mismo en la Federación. Los responsables son los diputados federales. Así es. El presidente puede mandar el documento que sea, pero los responsables son los diputados federales. Y yo hasta ahorita, y lo digo con todo el respeto para que no se me sienta nadie, no los veo haciendo el trabajo agresivo que tenemos que hacer en el Congreso. Ya nos reunimos con el gobernador. Pues sí, aquí. No, pues aquí nos vemos en la plaza y nos saludamos si quieren y comemos o cenamos o nos echamos un café. No, el tema no es aquí. El tema es cómo los diputados federales de Durango le hacen una agenda al gobernador allá en el Congreso, que se siente con el presidente de la Comisión de Hacienda, que se siente con los presidentes de las comisiones donde se van a ver los diferentes rubros, que se siente, por supuesto, con el presidente de la República, que los diputados federales y los senadores, así como luchan por el superdelegado, que digo, no sé por qué tanto rollo para eso, pero así como luchan con esa garra por el superdelegado, que luchen por el presupuesto para Durango. ¿Para qué queremos superdelegado si va a venir bien recortado el presupuesto? Vamos a estar metidos en un broncononón con superdelegado o sin superdelegado. El tema no es ese. El tema es que traigan recurso para proyectos bien estructurados, que detonen la economía, la obra de infraestructura. Por eso genera mucha economía. Por eso había tanta infraestructura, porque detona la economía en 50 ramos. O sea, cuando hay una construcción, es los materiales, los trabajadores, y empieza a sentir uno el tema
económico en la calle. Ahorita no se siente, don Carlos. No hay recurso en la calle. La gente anda desesperada. Todo lo estamos empezando a pagar con tarjetas de crédito, que eso ya es un tema. Pues el plástico pasa en donde sea. La bronca es después pagarlo. Claro. Ya incluso usted conoce también esa parte, la gente que hace espectáculos, ya el otro día platicaron conmigo y me dijeron, oye, es la primera vez desde que yo hago bailes, espectáculos en la Velaria o en otros lados, que la gente viene a pagar el boleto con tarjeta de crédito. El 80% lo pagó con tarjeta de crédito. Es la primera vez. Y si ya para ir a un espectáculo y echarse unas cheves y pasársela a gusto, lo pagó con tarjeta, pues entonces estamos viviendo una etapa difícil de manera económica. ¿Qué necesitamos? Reactivar la economía. ¿Cómo creo yo que en una parte urgente hay que reactivarla? Metiéndole mucha obra de infraestructura, que la obra se quede con constructores duranguenses, porque si no, pues de nada nos sirve tener una banqueta bonita si la vino a hacer alguien de fuera, pues mismo que le demos una mordida a la banqueta. Pues está complicado, o sea, se tiene que quedar con la gente de Durango para que ese recurso que se pueda destinar a la obra de infraestructura se sienta en la calle, en los diferentes comercios, sobre todo en el pequeño comercio, que es el más afectado y el que está cerrando. Por eso requerimos que los diputados federales se pongan las pilas, hagan su chamba, traigan más presupuesto, y si traen mucho más presupuesto, también se los vamos a decir, ¿verdad? También se los vamos a aplaudir. Aquí no importa quién se ponga la medalla, el tema es que se haga, porque al final aquí vivimos todos, don Carlos. Es importante definitivamente lo que usted está comentando, porque efectivamente es un tema de los diputados federales de llevar propuestas perfectamente bien consolidadas, bien sustentadas, para que puedan pasar y, bueno, enamorar a las comisiones correspondientes, enamorar a diputados y, sin duda, bueno, pues al mismo presidente de la República. Yo considero que no he visto esa actitud este año. Ni yo. No he visto esa actitud. Entonces eso es una omisión grave, tanto por su compromiso con la gente de Durango, como en su misma responsabilidad que tienen para este desempeño. Ahí yo creo que debe de haber alguna situación, porque yo las veo más preocupadas efectivamente por el superdelegado que por el presupuesto. Y este es un asunto que debe de conocer la ciudadanía. Sí, por supuesto, que el superdelegado, sí, que no, que el otro, que yo, que ustedes, no, pues a mí no me interesa quién sea el superdelegado, de todos modos tiene que jalar por Durango. Claro. Y si no, entonces ya veremos la forma nosotros desde el Congreso de hacer lo que jale. O sea, hay formas y lo tendremos que presionar y todo, quien sea el delegado, o el superdelegado como le llaman. Pero lo importante es lo que tienen que hacer de ahorita a que se apruebe el presupuesto. Yo tampoco veo esa parte ni con las diputadas, pero lo voy a decir con todo respeto, ni con los secretarios del gobierno. O sea, yo se lo he comentado directo y lo puedo decir en los medios porque se lo he comentado directo al gobernador. A ver, yo veo a secretarios que no traen, a muchos de ellos, el feeling de ir a México a sentarse donde lo tengan que hacer y enamorar. ¿Cómo enamora uno a un funcionario, don Carlos? Llevándole un proyecto visualmente que diga, oye, cuando menos traen idea, ¿verdad? Pero si voy a México y lo invito a echarnos un café y medio le platico, pues va a decir, pues estos no traen nada. Claro. ¿Para qué les mandamos dinero si no saben ni lo que quieren? Claro. No, es un proyecto integral donde le digamos a los secretarios, al presidente, nos estamos por esto, este es el futuro, vamos caminando, la presa del Tunal 2 la requerimos, pero por todo esto, no nomás por hacer la obra, nos va a generar esta agua, pero ya están los acueductos, o sea, toda la obra ya está enterrada, don Carlos. A mí me tocó, los macrotanques que están en los diferentes lugares ya están. ¿Qué falta? La presa del Tunal 2, el acueducto prácticamente está, si no al 100%, sí a un 60%, pero el presidente tiene que saber para qué lo queremos, para qué lo necesitamos, qué estamos haciendo con eso, qué buscamos, cuál es la viabilidad del proyecto. Si no, no es como si nos presentaran el crédito, que también es otro tema que está tratando el gobierno del estado de pedir, y no nos dijeran para qué es. Estaría bien complicado, claro, que los diputados aprobáramos algo que no conocemos. Pero sin embargo, si llegan y nos dicen, oigan, diputados, necesitamos X número de dinero, necesitamos 100 pesos, porque de esos 100 pesos va una obra
para San Juan de Guadalupe. Una, y que veamos que los 39... ¿Cuáles son las obras urgentes que requiere el Estado de Durango para sustentar un mayor presupuesto? Bueno, yo sí creo que es el tema del agua, tanto aquí como en la comarca lagunera. Eso sería algo muy importante. Arrancar ya el hospital de Gómez Palacio, que también prácticamente ya está y falta un puchoncito. Obra de infraestructura para seguir manteniendo lo que buscábamos en los 39 municipios, que tengan sus vías de comunicación, sus carreteras bien estructuradas, porque si queremos estar detonando, necesitamos la conectividad, que no se nos quede la obra de la carretera Durango-Parral, no se nos puede quedar rezagada, porque ya lleva un buen avance y esa carretera también nos puede abrir otro panorama de conectividad al norte de la República, y si no está, pues mucho menos vamos a tener empresas que se quieran venir. Creo que en la parte del turismo es bien importante, don Carlos. Yo creo que Durango, una de sus economías tiene que ser la parte turística. El tema de la cinematografía lo tenemos que volver a retomar, no con unas 2, 3 películas, sino ya a hacer y plantear un proyecto en Hollywood fuerte, grande, meterle lana a una productora, a una representación que diga: yo te represento, yo tengo 1000 filmes al año y a Durango te voy a mandar 3 o 4 por año. Y con eso la economía empieza a dar una vuelta importante. El tema del campo, ese no es un tema que podamos dejar de lado. Ahí le tenemos que meter dinero a la tecnificación, a la reconversión productiva. Hay un proyecto bien interesante que yo quiero presentar en México con el secretario, que cuando vino al informe del gobernador tuve oportunidad de platicar con él, que es el tema del cerdo, don Carlos. El tema del cerdo, Durango tiene un gran clima para poder empezar a generar la producción de cerdo. Y ya hay comercialización en Asia. Ya está la comercialización y allá están comprando no solamente la carne, están comprando las vísceras y están comprando la piel. Entonces es el cerdo completo. Y Durango tiene todas las características para poder ser potencia en el tema de la venta de cerdo. Hay que hacer, y hay ya un grupo de jóvenes que está emprendiendo un gran proyecto que creo que puede ser un modelo que va a ser el mejor del norte de la República, y eso también genera economía. O sea, tenemos que buscar cómo reconvertimos la parte de la economía primaria que tenemos y no solamente nos quedamos con lo que ya existe. Hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, a mí sí me gusta el programa de Sembrando Vida. A mí sí me gusta. ¿Por qué? Porque yo creo que con ese programa, en el semidesierto, vamos a poder cubrir una parte que no tienen ellos. El semidesierto, si allá empezamos a sembrar granada, que ya hay un proyecto piloto a la entrada de Gómez Palacio, en la última caseta donde está Lerdo, la última caseta, en la de Coscomate. No, ya me fui a Mazatlán. En la de Lerdo, en la caseta de Lerdo, en la última. Sí. Ahí hay en un lado un plantío de granado. Y es un proyecto piloto porque ese árbol se puede dar en el semidesierto y le puede cambiar a la economía. Pero requiere mucha agua, ¿no? No requiere mucha agua. Por eso es un programa piloto que ahí hicieron. El granado no requiere mucha agua. Pero aparte también en el semidesierto pisan dinero. Hay ónix, hay mármol, hay un chorro de cosas que lo único que pasa es que llegan los grandes empresarios, les dan nada a nuestros comuneros, se llevan el mármol, lo traducen y son grandes cantidades de dinero. Y ahí es otro proyecto que estamos tratando de, con grandes empresarios, poder fortalecer en aquella zona y que nos permitiera que esa gente tuviera otro tipo de economía. Ese tipo de proyectos son los que tenemos que abanderar, esos proyectos, y no andar peleando cosas que no tienen sentido. Nos estamos desgastando de oquis en la parte política. El año que entra no hay proceso electoral. Yo les diría a todos tranquilos, serenos, no hay proceso electoral. Vamos a enfocarnos todos, quitémonos nuestras playeras. Yo me quito la de mi partido, que ellos se quiten la del de ellos. Vamos a vernos como un equipo de Durango. Enamoremos entre todos al presidente para que en su próxima visita pueda haber un frente completo el presidente que diga: oye, están unidos en Durango todos, y entonces creo que vale la pena voltear a ver a Durango para tratar de reactivar su economía. Pues ojalá las diputadas federales saquen la casta. Y bueno,
políticamente, ¿qué le espera? Obviamente ¿A Durango? ¿A mí? A mí. a Mazatlán. Pues ahorita estoy muy enfocado, don Carlos, en el tema del Congreso. Yo creo que a mí no me había tocado la experiencia de estar en el Congreso, aunque ya había sido diputado electo en el 2007, duré muy poco tiempo. Creo que esta experiencia a mí me ha ayudado mucho a reencontrarme con mucha gente. Hubo mucha gente que me criticaba cuando me quise quedar de diputado local y me decían, ¿cómo crees, Esteban? Pues si fuiste candidato a gobernador, ¿cómo te vas a bajar hasta ser diputado local? ¿Por qué lo haces? No debe de ser. Y creo que en lo personal a mí me ha ayudado mucho. Yo creo que sí, cuando la vida le pone a uno retos, hay que volver a empezar, hay que como resetearse. Yo soy un hombre que no tengo ningún rencor en mi vida, don Carlos. A mí me gusta ser feliz a cómo se pongan las cosas. Qué flojera, o como dicen los chavos, qué hueva estar nomás siempre frustrado y enojado y con todo mundo y con rencores. No, yo creo que la vida es tan corta que hay que saber disfrutarla. Creo que los triunfos hay que saber compartirlos y también las derrotas hay que darles buena cara. A mí me enseñaron desde muy chico que cuando uno se cae hay que levantarse, sacudirse y seguir adelante porque la vida sigue. Hay quien se queda tirado, ¿no? A mí me gusta levantarme, sacudirme y a lo que sigue. Y creo que hoy, desde el Congreso del Estado, le puedo aportar mucho al Estado. Voy a tratar de que este año que yo esté al frente de la Junta de Coordinación Política se queden cosas muy estructuradas en el Congreso. Traigo varias ideas innovadoras. Yo lo dije ayer en el discurso en el discurso en Tamazula, que nos tocó estar y estuvo el gobernador. Y yo le dije al gobernador, y aquí delante en tu tierra, con tu gente, delante de tu familia, quiero decirte que cuentas con nosotros. ¿Cuánta gente quisiera que estuviéramos peleados y que nos enfrentáramos? Dije, así le dije en el discurso, fuimos adversarios políticos, pero nunca enemigos. Porque creo que Durango hoy requiere mucha unidad, que seamos muy maduros, todos muy responsables con lo que queremos hacer. Y desde el Congreso, desde que yo esté este año, voy a tratar de romper esquemas, y lo decía también ayer al gobernador, tenemos que romper esquemas para tratar de quebrar esa barrera que tenemos en ocasiones que no nos ha dejado ver más allá de lo local o del día a día. Cuando está uno en la política o gobernando, el día a día se lo va comiendo a uno. Y aquí la idea es romper esquemas. Yo traigo varias ideas más allá de la agenda legislativa, varias ideas que quiero hacer en el Congreso y que espero que se puedan quedar para que el Congreso sea mucho más dinámico, que tenga mucha más participación ciudadana, que la gente pueda decidir cosas al interior del Congreso y pues en la parte política seguirle, don Carlos. Yo decidí hace muchos años dedicarme a la política, colgué la bata y el micrófono hace algunos años para dedicarme a esto. Es lo que me gusta hacer, es una pasión que yo tengo y bueno, yo espero que la ciudadanía vea nuestro actuar y a ellos que decidan cuál es el futuro de nosotros en lo político. Se nos fue el tiempo. Muy rápido, ¿no? Mucho. Pero pues decían ahorita, antes de entrar, que usted es el jefe. Pues sí, pero ya ve y que usted no, podía hacer aquí lo que ¿quién quisiera. puede contra el tiempo? No, pues contra el tiempo. No, le comento esto porque, a ver, de manera rápida, ya evidentemente ya nos pasamos. ¿Cuáles son las innovaciones que haría en el Congreso? Así nada más subrayar. Yo creo que mucha participación ciudadana, ¿sí? Que la gente pueda participar, que las comisiones puedan ser abiertas, sí, que sean transmitidas en el canal del Congreso, que todo el mundo las pueda ver desde sus teléfonos con la tecnología o desde sus computadoras que tenemos, que se quede muy, muy estructurado cómo va a participar la gente para que nunca más un Congreso sea lo que nosotros digamos, lo que nosotros queramos y lo que los 25 nos pongamos de acuerdo, sino que realmente escuchemos la voz de nuestra gente. Bien, o sea, no estar alejado de la gente. Bien, bueno, pues le agradecemos que nos haya acompañado. Gracias. Agradecemos al público Radio Escucha y Televidente que nos haya acompañado en esta emisión de Pico de Gallo. En la próxima semana les tendremos nuevamente una entrevista de su interés. Esta entrevista ustedes la pueden localizar entrando a YouTube y buscando, ya no va a ser mesa de debate,
Ahora vamos a cambiar para que A sea romper más fácil. esquemas. Vamos a romper esquemas para que sea más fácil de que ustedes la localicen. En esta ocasión se va a llamar Esteban Villegas Pico de Gallo. Así pueden entrar ustedes a Pico de Gallo y buscarla. Esteban Villegas Pico de Gallo. Que tengan muy buen día. Me despido de ustedes. Un servidor, Carlos Garza Limón, a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, don Carlos. Y saludo a toda la gente que nos está escuchando ahorita. Buen provecho si están desayunando. Gracias.